empezamos esta noche de catequesis de Biblia. Para eso invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento, Señor, te pido perdón por todos mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco de tu palabra, de tu mensaje, de tu persona, Señor. Te pido que tú vayas por delante, Jesús, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, te entrego cada una de las intenciones que cada persona aquí presente compartiendo trae en el corazón. Te entrego todo, Señor. Te entrego cada una de esas angustias, cada uno de esos miedos, cada una de esas dudas, Señor. Y también cada una de esas alegrías y esas gracias recibidas. Todos esos pedidos de oración que recibimos. En este momento te lo entrego, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan conmigo esta oración. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Amén. En este momento les quiero pedir a cada uno que puedan interceder por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también.
Amén. De esta forma terminamos lo que sería la oración inicial y ahora vamos a comenzar con la parte de la Biblia, haciendo un poco caso a lo que nos enseña y nos sugiere el padre Ignacio Larrañaga en sus talleres de oración y vida. Él nos enseña a orar al estilo de Jesús. ¿Y cómo oraba Jesús? Jesús oraba como un buen judío. Él oraba a través de los salmos principalmente. Los salmos son oraciones, la mayoría de ellos escritos por el rey David. Entonces vamos a comenzar nuestra catequesis con un salmo. Este salmo es el Salmo 138. Salmo 138. Este salmo se titula Tu mano lo hace todo bien por mí. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. El día en que clamé, me respondiste y aumentaste la fuerza en mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes y de lejos distingue al orgulloso. Si en medio de angustias caminare, tú me harías vivir. Con tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este salmo nos dice, tu mano lo hace todo bien por mí. ¿Sí? Es decir, ¿qué hace Dios con nosotros? Derrama su gracia, derrama un torrente de gracia en todo momento. Solamente que nosotros muchas veces no estamos atentos a lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y solamente nos quedamos atentos a eso malo, a eso que nos duele, a eso que nos angustia. En cambio, este salmo nos invita a acordarnos y a entender lo que el Señor hace por nosotros. Y dice, tu mano lo hace todo bien por mí. Empieza dando gracias. Dice, te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Entonces ahí podemos ver una actitud de oración del salmista, donde él se dirige a Dios. Y en la medida en la que él observa, presta atención a lo que Dios obra en su vida, él se vuelve una persona agradecida. Agradecida con Dios y agradecida con los demás. Dice, canto para ti en presencia de los ángeles y me postro ante tu templo santo. En el momento de la Santa Misa, cuando nosotros cantamos, no solamente los ángeles, sino todos los santos, esa iglesia triunfante, canta con nosotros en esa fiesta del cielo en la tierra. Es por eso que en la medida en la que nosotros dimensionamos y vamos entendiendo lo que ocurre en la Santa Misa, podemos verla y sentirla, vivirla de una forma diferente. Me postro ante tu templo santo. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres mi creador. Así como decía la canción, el que antes de que yo naciera y de que vos nacieras, ya nos soñó. Entonces nos postramos ante Él en una señal de amor y de respeto hacia el Señor. Dice, el día en que clamé, me respondiste y aumentaste la fuerza de mi alma. Antes de dar eso, en el versículo 3 dice en el 2, doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Esos son los motivos por los cuales nosotros tenemos que agradecer. Por su amor
y por su verdad. Tanto nos ama el Señor que Él mismo se dio a conocer. Se reveló primero a través de los profetas, luego con Jesucristo en la plenitud de los tiempos, y hoy se nos sigue revelando a través del Espíritu Santo y el magisterio de la Iglesia. Entonces, dice, doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre, dice. Entonces nosotros conocemos el nombre de Dios, conocemos su poder, conocemos su misericordia, su amor. Sin embargo, cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios a través de la oración, a través de su palabra, ahí nosotros vivimos esa experiencia propia del amor de Dios. Y eso no se compara con lo que nosotros escuchamos de las demás personas. Es cuando uno vive esa experiencia. Por eso yo suelo decir a menudo, yo no estoy acá sentado y compartiendo la palabra de Dios, predicando. Así como dice San Pablo, de la predicación nace la fe. Yo no estoy aquí para que la gente escuche y diga qué gusto da escuchar la palabra de Dios. Yo estoy aquí sentado, invierto mi tiempo y todo lo que tengo para que la gente que está del otro lado pueda sentirse inspirada y animarse a vivir su propia experiencia con Dios, tu propia experiencia con Dios. Y que vos puedas, así como el salmista, darle gracias por su amor y por su verdad, más que por los otros, más que por lo que los otros dicen, sino por lo que vos vivís con Dios. Y dice, el día en que clamé me respondiste y aumentaste la fuerza en mi alma, dice. Acá no dice, el día en que clamé resolviste todos mis problemas y ya no tuve más deudas. No dice eso. Dice, el día en que clamé, en ese mismo día me respondiste y aumentaste la fuerza en mi alma, dice. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando nosotros oramos? El Señor muchas veces no nos saca de la situación, otras veces sí. Sin embargo, en todas las veces, en todas las situaciones, Él aumenta la fuerza en nuestra alma. Aumenta la fuerza en nuestra alma para que de manera que con esa fuerza recibida de Dios podamos sobrellevar cualquier situación en la vida. Eso es lo que hace el Señor. A veces nos saca de la situación y siempre nos da la fortaleza en el alma para poder sobrellevarla, ¿sí? Dice, te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor. Todos nosotros cuando fuimos bautizados como sacerdote, profeta y rey. Todos nosotros somos reyes. Estamos llamados a gobernar sobre nosotros mismos. Lo único que nosotros podemos controlar es nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y finalmente nuestros actos. Entonces nosotros como reyes estamos llamados a reinar sobre uno mismo y dice aquí, todos los reyes te darán gracias. Eso somos todos nosotros. ¿Y qué tan agradecidos somos con el Señor? Tal vez muchas veces somos agradecidos, otras veces nos acordamos de Él en las dificultades solamente. Entonces aquí el salmista nos invita a dar gracias, especialmente nosotros los reyes. Todos reyes, todos los bautizados estamos llamados a dar gracias a Dios. Pero ¿cómo yo puedo dar gracias por algo que yo no me doy cuenta que recibí? Simplemente no puedo. En la medida en la que yo me doy cuenta, yo adquiero conciencia, yo me doy cuenta de lo que Dios me regaló, entonces yo puedo ser agradecido. Sin embargo, el mundo en el que vivimos hoy, el ritmo con el que se vive, no nos permite poder ver. Es como cuando uno maneja un auto a toda velocidad. Cuando vos ves Rápido y Furioso, se ve todo borroso a los costados, ¿verdad? Y es así mismo nuestra vida. Es imposible contemplar la obra de Dios. Y si no podemos contemplar, no podemos dar gracias. Entonces, hoy es un buen día, estamos en un buen tiempo para poder hacer esa pausa, para poder hacer ese stop, de poder dejar un rato Netflix, de poder dejar un rato Spotify, de dejar un rato Instagram, o lo que sea que nos distrae, poder dejar un rato apagar todos los sonidos de afuera,
apagar las preocupaciones de la mente y comunicarnos con el Señor. Ver qué hace Dios en mi vida. Entonces ahí yo puedo empezar a ver, puedo empezar a sentir su amor y puedo empezar a ser agradecido. Así como el salmista, él pudo ver todo lo que Dios obró en su vida y solamente alegría, quiere cantar de alegría. Yo suelo dar como ejemplo bastante frecuente que para los clubes, por ejemplo, los clubes de fútbol que hoy están parados, la gente canta a todo pulmón. Yo vivo cerca de un estadio y se escucha como si fuera que van a ganar la vida eterna, como si fuera que ese equipo le va a regalar la vida eterna, le va a regalar el cielo. Y sin embargo, solamente les puede regalar máximo una estrella en sus remeras, ¿sí? ¿Y cómo le cantamos a ese club? ¿Y cómo le cantamos a Dios? Yo suelo hacer esa analogía como es triste para mí de repente en la misa la forma en la que canta la gente, ¿sí? La gente, gloria a Dios, gloria a Dios. Y así como si fuera que se acabó de morir su mejor amigo. Nosotros estamos llamados a darnos cuenta de que esa fiesta, que es la misa, ¿sí? Que la Santa Misa, es la fiesta del cielo en la tierra y cantar con toda nuestra alegría, cantar con todo eso que nosotros tenemos guardado para el Señor, sacarlo afuera. Mismo en nuestro país, el himno nacional cuando se canta o cuando se canta Patria Querida, otra canción nacional, se canta con mucha efusividad, con mucho ímpetu. ¿Y cómo a Dios no le cantamos así? Y tal vez porque no nos damos cuenta de lo que Él hace por nosotros. Cuando nos demos cuenta y nos damos cuenta de lo que Dios hace por nosotros, de que Dios nos regala nuestra familia, nos regala nuestros amigos, nos regala nuestro trabajo, nos regala nuestros recursos. Dios nos regala todo. Entonces ahí empezamos a cantar, empezamos a querer cantar, ¿sí? El amor te empuja a cantar. Y dice, es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes y de lejos distingue al orgulloso. Sin embargo, a los dos le ama en exactamente igual medida, infinita. El amor de Dios es infinito, tanto para el humilde como para el orgulloso. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que uno puede construir el reino de forma más fácil porque él es humilde. En cambio, el orgulloso es difícil que lo construya, porque se pone él en el centro y no a Dios en el centro. Y dice en el 7, atiendan esto, si en medio de angustias caminare, tú me harías vivir, dice. La pregunta es, ¿creemos esto? Si en medio de angustias caminare, tú me harías vivir, nos dice. Es decir, con Dios no es que vamos a estar lejos de los problemas, lejos de la tristeza. No, las situaciones de la vida nos van a seguir angustiando, las lluvias van a seguir cayendo, los vientos van a seguir soplando, las aguas van a seguir subiendo. Pero Dios nos va a rescatar y nos acompaña en el camino. A Dios se le descubre no solamente al final de nuestra vida, sino en el camino de la vida. Y eso es lo hermoso que tiene nuestro Dios. Y dice, con tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva. Todos esos enemigos espirituales que buscan nuestra muerte, como la soberbia, la avaricia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia y la pereza, son enemigos y Dios tiene el poder de pararlos. En el momento en el que nosotros invocamos un nombre, en ese momento Dios actúa y tiene la capacidad de vencer el mal, de vencer a los enemigos y darnos a nosotros la fuerza para vencer la tentación. Y dice, el Señor lo hará todo por mí. El Señor lo hará todo por mí y por vos. El Señor lo hará todo, al punto que dio la vida en una cruz de su único Hijo. A ese punto nos ama Dios. Tanto nos ama que hará todo por nosotros. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer por Dios? Y dice, Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Todos nosotros, todos
somos obra de sus manos. El Señor nos diseñó, así con el pelo oscuro, con la tez blanca, rubia, morocha, con el pelo enrulado, de la forma en la que sea. Dios te diseñó así. ¿Sí? Dios nos diseñó. Nosotros somos obra de Dios y Dios no abandona nunca su obra. Nosotros a veces le abandonamos porque somos infieles. En cambio, Él nunca abandona porque es fiel y busca que nosotros podamos ser fieles como Él. Entonces, haciendo un resumen de este salmo, dice, tu mano lo hace todo bien por mí. Entonces, eso es lo que Dios quiere transmitirnos hoy, de que Él lo hace todo por nosotros, todo, por mí y por vos. Y que en la medida en la que nos damos cuenta de eso, podemos ser agradecidos y agradecer como el rey David y cantarle a Dios con alegría. Empezar a sentir amor que nos empuje a querer cantar. No cantar porque todos cantan, no, porque yo tengo ganas de cantar. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere hacernos acordar de que todo lo hace por nosotros y nunca nos abandona. Nunca. Pasamos ahora a lo que sería el Evangelio. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, ya prácticamente al final, ya que este Evangelio tiene 24 capítulos. Y en esta noche vamos a dar la segunda mitad del capítulo 18. Empezamos en el versículo 18. Lucas 18, 18. Capítulo 18, versículo 18. Y en la primera parte de este capítulo 18 nos animaba a dos cosas el Señor: a orar sin desanimarnos y a ser humildes en la oración, a ser pequeños. Y nos invitaba a ser como los niños. Y ya el Papa nos invitaba y nos decía cuáles son las tres características que tiene que tener cada niño. ¿Sí? Creo que fue el Papa Juan Pablo II en el año 1979. Y las tres características que tienen que tener los niños para entrar al reino de los cielos: primero, ser sencillos, ser humildes. ¿Sí? Segundo, ser totalmente dependiente de los padres, ¿sí? En nuestro caso, de nuestro Padre Dios. Y tercero, el niño es alegre, ¿sí? El niño se alegra con muy poco. Al niño vos le das una hamburguesa, le das una empanada, le decís un cumplido y el niño es feliz. Entonces estamos llamados a ser sencillos como un niño para vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Sencillos y alegres con lo poco. A continuación, seguimos con el 18. Cierto hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Pero él contestó: todo esto lo he cumplido desde ya joven. Al oír esto, Jesús le dijo: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Ante tal respuesta, el hombre se puso triste porque era muy rico. Al verlo, dijo Jesús: qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que tienen riquezas. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Los presentes dijeron: ¿quién podrá salvarse entonces? Jesús respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En ese momento Pedro dijo: ya ves que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió:
Yo les aseguro, yo les aseguro que ninguno dejará casa, esposa, hermanos, padres o hijos a causa del reino de Dios sin que reciba mucho más en el tiempo presente y en el mundo venidero la vida eterna. Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: estamos subiendo a Jerusalén y allí se va a cumplir todo lo que escribieron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado al poder extranjero, será burlado, maltratado y escupido, y después de azotarlo lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los 12 no entendieron nada de aquello. Este era un lenguaje misterioso para ellos y no comprendían lo que decía. Ya cerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello, y le dijeron la noticia: es Jesús el Nazoreo, que pasa por aquí. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Y cuando tuvo al ciego cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Le respondió: Señor, haz que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús glorificando a Dios, y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en esta parte del Evangelio vemos dos perícopas. ¿Qué son dos perícopas? Son dos secciones, son dos títulos en negrita, ¿sí? Uno de ellos se titula El que no quiso seguir a Jesús y el otro es El ciego de Jericó. Entonces, en esta primera perícopa empieza contándonos y dice: cierto hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Primera actitud a destacar. La persona se acerca a Jesús. Aquí dice un hombre importante y le pregunta a Jesús. Le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Nosotros muchas veces hacemos nomás las cosas y no pensamos, no le preguntamos al Señor: ¿qué debo hacer? La gente dice: yo quiero hacer lo mejor que se pueda, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta es: ¿conocemos la voluntad de Dios? ¿Puedo conocer la voluntad de alguien si no le conozco a ese alguien? Ustedes pueden conocer mi voluntad si no me conocen a mí. No. Entonces, es importante que nosotros podamos conocerle al Señor, conocer su palabra, cómo es Él, quién es Él, cómo actúa. Entonces yo puedo conocer su voluntad. Entonces yo le pregunto al Señor en oración le pregunto: Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Esta persona se acerca y le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer? Ahí dice: para heredar la vida eterna, ¿sí? Para entrar al reino de los cielos, para heredar el cielo, ¿sí? Sería esa visión escatológica. ¿Qué es escatológica? Es la vida después de la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida después de la muerte? Y ahí Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Él había dicho maestro bueno. Y Jesús le reclama y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. Solo Dios es bueno, nadie más. Entonces Jesús ahí está haciendo un acto de humildad, ¿sí? Él está haciendo un acto de humildad porque él no quiere llevarse la gloria, él quiere que el Padre se lleve la gloria. Entonces ahí le pregunta eso.
le dice, ya sabes los mandamientos, le dice. A nosotros muchas veces ya nos dice, ya sabes lo que tenés que hacer. Falta que hagas nomás ya. Que tomes la decisión, la firme decisión y que lo hagas. Ya sabes los mandamientos. Y ahí cita algunos, cita, no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Es notable que Jesús no menciona los primeros tres mandamientos, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Jesús no menciona esos tres. ¿Por qué? Porque Él quiere hacernos ver a nosotros que nuestra relación con Dios se da en la medida en la que también nosotros nos relacionamos con el prójimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús dice en Mateo 25:40, todo lo que ustedes lo hicieron por uno de estos pequeños, por mí lo hicieron. Todo lo que hicieron por uno de estos pequeños, por mí lo hicieron. Es decir, todo lo que hacemos por el prójimo, lo hacemos por Jesús. ¿Sí? Entonces es por eso que él resalta esta parte. Ya en la carta de San Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20, nos dice, el que dice que ama a Dios, pero odia a su prójimo, es un mentiroso. El que dice que ama a Dios, pero odia a su prójimo, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios que no ve y odiar a su hermano que ve? ¿Sí? Entonces, en la medida en la que nosotros decimos, sí, yo le amo a Dios por mis oraciones, por las cosas que yo hago con Él, pero no le amo al prójimo, estoy siendo un mentiroso. ¿Sí? Y el capítulo 8, Juan 44, capítulo 8, versículo 44, nos dice que Satanás es el padre de toda mentira. Satanás es el padre de toda mentira. Entonces yo, en la medida en la que digo que le amo a Dios, pero no le amo a mis prójimos, entonces yo estoy actuando como Satanás, porque yo estoy mintiendo. Entonces hay todavía dentro de mí cosas que necesitan trabajar, que necesitan configurarse a Cristo, configurarse a la mente de Cristo, al corazón de Cristo y finalmente a los actos de Cristo. ¿Sí? Finalmente son nuestros actos. ¿Qué debo hacer? Le pregunta. No le dice qué debo pensar, qué debo sentir. Es lógico que primero tengo que pensar y sentir, después actúo. Pero ¿qué tengo que hacer? Son nuestros actos lo que la gente ve. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí citas cuatro mandamientos. Dice, no cometas adulterio. Ya vimos nosotros que es el adulterio en unos capítulos anteriores de Lucas. Es toda relación sexual fuera del matrimonio. ¿Sí? Entonces, dice, si querés heredar la vida eterna, bueno, no cometas adulterio. El adulterio se puede cometer no solamente físicamente, ¿sí? También a través de la mente. Eso es lo que decía Jesús. Cuando uno ya tiene deseos, ya le desea a una persona con intensidad, ya comete adulterio, dice él, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, a veces no llegamos a cometer físicamente, sin embargo, en nuestra mente ocurren, ¿sí? Entonces ahí estamos faltando contra el sexto mandamiento. No cometerás actos impuros. No codiciar, no cometerás actos impuros. Entonces, no cometerás adulterio. El adulterio también se comete en la fe. ¿Cómo yo le soy infiel a Dios? Bueno, yo le puedo ser infiel a Dios de muchas formas. Por ejemplo, cuando yo pienso que porque me pica mi mano, entonces voy a dar dinero. Cuando yo pienso que si paso bajo una escalera, algo me va a pasar. Cuando yo pienso que si rompo un espejo, algo me va a pasar. ¿Y cómo puede ser si la providencia de Dios, su gracia que fortalece mi alma, está conmigo, algo me vaya a pasar por algo tan supersticioso como eso? En la medida en la que yo, por ejemplo, acudo a una persona que me lee las manos, que me tira las cartas, yo pongo mi confianza en alguien o en algo que no es Dios. Entonces yo le estoy siendo infiel. Cuando yo pongo mi pata de conejo, hoy en día el atrapasueños, colgado de mi rosario, colgado con mi rosario de mi espejo,
Ahí yo estoy depositando mi confianza en que esa cosa va a ahuyentar las malas vibras. No estoy poniendo mi confianza en Dios, en que el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, me protege. No, yo confío en que mi atrapasueño, ese es el que va a ahuyentar las cosas malas. Entonces, de esa forma yo le soy infiel a Dios. A veces le soy infiel de forma inconsciente porque yo no sé. Entonces, nos dice Oseas 4:6, por ignorancia perece mi pueblo. Por ignorancia. Por ignorancia se muere el pueblo de Dios. Por ignorancia cada vez hay más personas alejándose de la iglesia que él fundó. Por ignorancia hay cada vez más personas que no viven la fe. Entonces es importante formarse, que es lo que estamos haciendo nosotros. Cada lunes, sin parar, contentos, contentos de conocer, contentos de poder servirle a Dios en su presencia. Entonces yo le soy infiel con todas esas cosas, de forma física, de forma mental, de forma espiritual también, ¿sí? En el momento en el que yo leo mi horóscopo, por las dudas, ¿no? Porque siempre acierta. Entonces yo confío en que la alineación de los astros son lo que va a hacer que yo tenga un buen día o que yo esté bien o lo que sea. No esa oración con Dios y esa relación con Dios. Me parece que me siguen. Entonces, no cometerás adulterio, ni en la mente, ni en el cuerpo, ni en el espíritu. ¿Sí? Ah, casi me olvido. Yo practico yoga. Yo practico yoga porque demasiado bien le hace a mi cuerpo y los ejercicios y los estiramientos y la respiración. El yoga, lamento comentarles que no es compatible con el cristianismo. Voy a compartir en la página un enlace donde van a poder leer a mayor profundidad por qué el yoga no es compatible con el cristianismo. En resumen, es porque detrás del yoga está el budismo, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros los cristianos no podemos practicar yoga. Podemos hacer otros ejercicios, podemos hacer estiramientos, podemos hacer respiraciones, muchas otras cosas en muchos otros lugares y muchos otros deportes que no implican necesariamente el yoga. Hoy en día es impresionante cómo está entrando el yoga en todas partes. En la calle te reparten panfletos, acá en el Facebook ves publicidades por todos lados gratis. Entonces es importante conocer, entender para no perecer, ¿sí? Para vivir. No cometerás adulterio, no mates, dice. La misma cosa el asesinato. Nosotros a veces no le matamos a la gente con una cuchillada, con un balazo. Nosotros muchas veces le matamos a la gente con una mirada, con un comentario. Y muchas veces ni siquiera tenemos que abrir la boca. Utilizando nuestros dedos podemos matarle a las personas. Utilizando nuestros dedos hoy, gracias a la tecnología, podemos destruir familias, reputaciones, vidas, alegrías. Entonces es muy importante que no matemos físicamente y tampoco psicológicamente. Otras veces matamos actualmente cuando le negamos a las personas la oportunidad de formarse en la palabra de Dios. Le decimos, no vas a dedicar tiempo a eso. Entonces estamos matando también. Después dicen, no robarás. La misma cosa. No, tal vez nosotros no robemos grandes cosas, pero hay veces que seguimos robando cosas pequeñas, seguimos imprimiendo nuestro trabajo, nuestra tarea, seguimos utilizando las cosas pequeñas, a lo mejor un bolígrafo que no era para ese fin y utilizamos para eso. Otras veces robamos tiempo llegando tarde. En ese momento estamos robándole la vida a las personas. Entonces, ahí nos damos cuenta que el robar no es solamente robar cosas grandes que tanto nos indignan y nos molestan de esas personas que le roban oportunidades a los otros. Nosotros también a veces robamos esas oportunidades. Robamos tiempo y robamos cosas pequeñas. Dice, no levantes falsos testimonios. Es decir, no digas mentiras. No dice entre paréntesis, a menos que sean mentiras blancas, mentiras feas. No, no existe eso. Satanás es el padre de toda mentira. Juan 8:44. Honra a tu padre y a tu madre. El padre Ernesto María Caro, en una de sus homilías, él explica este mandamiento y él nos dice, honrar a tu padre y a tu madre
es relativamente fácil mientras que vos sos niño y ellos te educan, ellos te forman, ellos te soportan, ¿sí? En cambio, este mandamiento es para cuando ellos son ancianos, que en lugar de dejarles en un lugar de ancianos, de dejarles de lado, de no hacerles caso, de no amarles, de no tenerles la paciencia que ellos nos tuvieron cuando nosotros éramos pequeños. Nosotros muchas veces no le honramos a nuestros padres, ¿sí? El Papa Francisco nos dice, ustedes son jóvenes, ustedes corran, ustedes lleguen primero. Y cuando lleguen, tengan la paciencia de esperarnos, ¿sí? Tengan la paciencia de esperarnos. Entonces, honrar al padre y a la madre. Estos son los 4 mandamientos que cita Jesús. No cometas adulterio, no mates, no robes, perdón. 5. No cometas adulterio, no mates, no robes. No levantes falsos testimonios. No, lo que pasa es que yo le digo nomás a la policía de que me voy a hacer algo, pero no me voy porque entonces, o si no me van a imputar por el tema de la cuarentena, ¿verdad? No levantes falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y él le contestó, todo esto lo he cumplido ya desde joven. Todo esto lo he cumplido ya desde joven. Al oír esto Jesús le dijo, te falta todavía una cosa. Jesús dice que le mira con amor y le dice, yo veo tu esfuerzo, pero te falta todavía algo. ¿Sí? Entonces, da para analizar. A veces, por ejemplo, tendemos a cumplir muchos mandamientos, pero dejamos de lado otros. Por ejemplo, yo no digo mentiras, yo soy honesto, yo no pago coima, yo no robo, yo no mato. Entonces no está tan mal si es que yo tengo relaciones con mi novia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos amamos, ¿sí? Porque nos amamos. Yo cumplo todo esto, pero esto no, ¿sí? Aquí el Señor nos dice, te falta todavía una cosa, ¿sí? Hay que mejorar, hay que pulir, ¿sí? Hay que purificarse, así como el oro en el crisol, hay que purificarse. Entonces, hay que analizar qué me falta, qué tengo que mejorar, ¿sí? Es importante que nosotros nos demos cuenta de lo importante que es lo que el Señor nos dice, ¿sí? Cuando nosotros leemos la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 6, en el versículo 19, San Pablo nos dice, ¿ustedes no saben acaso que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ustedes no saben acaso que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, Dios mismo, el Espíritu de Dios, vive dentro nuestro. Entonces, ¿cómo yo no voy a cuidar mi cuerpo? Yo no fumo, pero yo tomo, ¿sí? Entonces yo tomo en exceso, eso le afecta a mi cerebro. Eso le afecta al Espíritu Santo que tiene que usar mi cerebro para obrar el amor. Yo no tomo, pero fumo nomás. ¿Sí? No mates, dice acá. No dice entre paréntesis, a menos que sea vos mismo y de a poco. ¿Sí? Entonces cuando una persona fuma, está atentando contra su propia vida, contra esa vida que el Señor nos regaló. ¿Sí? Entonces se está matando a sí mismo y está atentando contra el quinto mandamiento. No. Comemos comida chatarra porque demasiado rico es. Nos vamos a las drogas porque más gusto da. Tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio porque demasiado gusto da. Claro que da gusto. Es lógico que va a dar gusto pecar. O si no, nadie iba a pecar. Da gusto pecar, por eso pecamos. ¿Cuál es el problema? El problema es la consecuencia. Romanos 6:23, la consecuencia, el salario del pecado es la muerte. Sí, da gusto que provoca la muerte. Muchas veces una muerte personal, otras veces una muerte en el prójimo. Es por eso que el Señor nos dice, te falta todavía una cosa, deja de pecar. El Señor quiere que dejemos de pecar, quiere que dejemos de morir nosotros y de matarle al prójimo. Eso es lo que Dios quiere. Y dejar de lado todo. El Señor quiere todo. El Señor quiere todo. Quiere una vida radical. Por eso le dice, vende todo lo que tienes, dice.
todo. El Señor no quiere a medias las cosas. El Señor no quiere que más o menos nos hagamos. Va ahí. No. El Señor quiere todo. Quiere todo. Y continúa. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Hay varios santos a lo largo de la historia que, escuchando esta palabra, ellos dijeron, este es el camino. Vendieron literalmente todo lo que tenían y decidieron darle eso a los pobres y seguir a Jesús. ¿Sí? Creo que fue San Antonio uno de ellos. Y vendió por partes, vendió primero casi todo lo que tenía, pero se quedó con un poco para poder ayudar a su hermana. Después volvió a escuchar otra palabra de Dios y se fue y vendió todo el resto de lo que tenía y le dejó a su hermana al cuidado de unas monjas. Entonces, vender todo es una opción totalmente válida, ¿sí? Ese voto de pobreza que hacen los sacerdotes y los laicos consagrados es un camino totalmente válido. Es renunciar a todas las cosas de este mundo y dedicarse a Dios. Sin embargo, no es el único camino válido, ¿sí? El otro camino es que nosotros podamos usar eso que nosotros tenemos para gloria de Dios, para nuestra salvación. Ahí nos trae bastante sabiduría San Ignacio de Loyola. Él nos dice, todo fue creado, todas las cosas fueron creadas para que el hombre, para que el hombre alcance el propósito para el cual el hombre fue creado. ¿Para qué fuimos creados? Para dar gloria a Dios. Entonces todas las riquezas, todos los bienes pueden servirnos para nuestra salud. Si yo tengo dinero, puedo ayudarle a mucha gente a que tenga que comer, a que tenga que estudiar, a que tenga los medicamentos que les falta. Entonces, de esa forma, ¿a qué nos invita Jesús aquí? A renunciar a todo. ¿Sí? A renunciar a todo por amor. Porque ¿qué pasa? Aquí Él dimensiona y dice, yo quiero la vida eterna. Él tiene un deseo muy grande. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es el cielo, Romanos 14:17, no es comida, no es bebida, no es nada material. Es alegría, es paz y es justicia en el Espíritu Santo en esta vida. ¿Y quién no quiere tener paz? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere sentir esa justicia? Entonces, paz, alegría y justicia en el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere darnos. Pero nosotros decidimos quedarnos por el camino. Entonces yo quiero eso que Dios me ofrece, yo quiero esa paz, esa alegría, esa justicia, yo quiero. Ese deseo no es suficiente. Yo puedo querer mucho y probablemente me voy a quedar por el camino. Porque la única fuerza capaz de vencer a todo, incluso hasta la muerte, es el amor. El amor es la única fuerza capaz de vencer a todo. Que me haga a mí renunciar a mis cosas, a mi tiempo, a mi vida, a mi juventud, por el otro y por Dios. Solamente el amor. Es por eso que es tan importante la oración, para poder sentir y recibir el amor de Dios. Yo puedo pensar, ok, quiero amarle a Dios, pero ese no es el primer paso. El primer paso es dejarme amar por Dios, que todo lo hace por mí, todo. Entonces yo me dejo amar, recibo el amor de Dios y empiezo a amar, ¿sí? Como Dios les ama. Y ahí tesoro en el cielo. Y dice, una vez que hagas esto, ven y sígueme. Es decir, le está invitando a ser su discípulo. Dice, ante tal respuesta el hombre se puso triste porque era muy rico. Claro, nosotros queremos seguir con nuestra vida, queremos seguir con nuestras comodidades, como seguimos. Nos pone triste que tengamos que dejar cosas atrás, que tengamos que dejar algunas relaciones humanas para poder salir del pecado. Y nos pone tristes. Pero ahí nosotros podemos tomar una decisión diferente. Nosotros podemos renunciar a eso y irnos detrás del Señor. Al, al verlo, dijo Jesús, qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que tienen riquezas. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja
que para un rico, que para un rico entrar en el reino de Dios. Y sí, porque él deposita su confianza en sus riquezas, ¿sí? En que con su riqueza él todo lo puede lograr. Entonces, ¿para qué necesito a Dios? Leyendo, preparando la clase, encontré algo que decía, ni todos los méritos, ni todas las riquezas, ni toda la piedad pueden abrir las puertas del reino. Nada puede abrir las puertas del reino. El amor hace que Dios abra las puertas, ¿sí? Dios mismo nos abre las puertas del reino. Pero eso solamente a través del amor. O si no, no hay forma. Nada de lo que hagamos en realidad hace que nosotros recibamos el cielo. No, nosotros recibimos el cielo por amor y por misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, nuestras obras son importantes porque ahí nosotros manifestamos el amor a Dios y el amor al prójimo. Y nos dice, qué difícil es. Es difícil, pero no imposible. Está lejos de ser imposible. ¿Por qué? Y ahí, ¿qué pasa? Él dice, qué difícil es salvarse, dice Jesús. Y la gente dice, pero igual, ¿y quién es lo que va a poder salvarse? ¿Quién podrá salvarse, Señor? Jesús le respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y sí, imagínense lo que está pidiendo Jesús, renunciar a todo. Y él dice, hay que renunciar. Entonces nosotros decimos, pero ¿quién es lo que va a poder eso? Él nos dice, para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dos cosas importantes. Primero, Dios es fiel, ¿sí? Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, porque en el momento de la tentación, Él nos proveerá de la fuerza y los medios para sobrellevarla. ¿Sí? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dios es fiel y Él no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, porque en el momento de la tentación, Él mismo nos va a proveer a nosotros esa fortaleza en el alma, como decía el salmista, para sobrellevar la tentación. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito creer que eso es así. Que en el momento en el que yo necesito, en ese momento Dios derrama la gracia exacta. Yo necesito creer, ¿sí? Y ahí entra San Pablo nuevamente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, y él dice, yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Y sé que Él tiene el poder para guardar hasta el último día la misión que Él mismo me encomendó. Imagínense, yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo también. ¿Y vos? ¿En quién pusiste tu confianza? ¿Le conoces? Amale. Busca su amor y vas a ver lo que el Señor obra. Vas a poder experimentar vos esta alegría que me empuja a mí a estar acá sentado, contento compartiendo el amor de Dios. Te invito a que puedas vivir eso, a que puedas experimentar la fidelidad de Dios, a que en el momento de la tentación le invoques y le pidas, Señor, yo no puedo, dame fuerza. Y ahí vas a poder conocer el don de Dios y creer que Él tiene el poder para vencer. Entonces, lo imposible para Dios es posible para el hombre. En ese momento Pedro dijo, ya ves que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido, le dice. Eso somos nosotros. Mira, Señor, que yo estoy escuchando la clase de Biblia, mira que yo me estoy yendo a la misa, mira que, mira que yo estoy dando mi ofrenda, yo le estoy ayudando a la gente. Mira, Señor, que yo estoy rezando. Mira, Señor, que yo estoy renunciando a esto. Sí. Y todo eso en realidad es para beneficio nuestro.
Y ahí Jesús le responde, yo les aseguro, dice Jesús. Si Jesús todo lo que dice es verdad, cuando Jesús lo asegura, no sé. Dice, yo les aseguro que ninguno dejará casa, esposa, hermanos, padres o hijos a causa del reino de Dios sin que reciba mucho más en el tiempo presente y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces Jesús nos dice, nada va a quedar sin premio, ¿sí? Porque Él conoce que nosotros, de cierta forma, actuamos como mercenarios, actuamos por la recompensa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos esto, nos da esperanza y nos dice, no solamente en el final, que fue lo que dijimos hace rato, sino ya por el camino, ¿sí? En esta tierra vamos a recibir muchas bendiciones, mucha alegría, mucha fortaleza para las situaciones difíciles. Vamos a recibir. Jesús dice, el que haga esto a causa del reino va a recibir mucho más en el tiempo presente y en el mundo venidero la vida eterna. Sin embargo, nosotros ya sabemos, somos conscientes hoy de que el amor es lo único que nos va a permitir a nosotros vencer, ¿sí? Y en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 30, le agrega algo más. No solamente es todo bueno y recompensa lo que vamos a recibir, sino eso y persecuciones nos dice. Nosotros tenemos que ser conscientes del camino que estamos tomando. Esto no es un juego, esto es la vida misma. Y en el momento en el que nosotros empezamos a hacer bien las cosas, la gente te empieza a perseguir. Y te empiezan a perseguir en tu casa, en tu trabajo, en la facultad, en el colegio, a veces dentro de tu misma parroquia. Porque lastimosamente hay veces que hay gente que no hace las cosas como tienen que ser. Otras veces sí. Entonces, cuando nosotros queremos hacer bien las cosas y empezamos a actuar como Dios quiere, nos van a perseguir. Jesús nos avisó. Jesús nos avisó. Sin embargo, nos va a dar tanta alegría como esos 72 que fueron, que vuelven contentos a pesar de las persecuciones. Y así vamos a llegar nosotros algún día contentos a la casa del Padre. Después de haber vencido, después de haber luchado contra las persecuciones, a veces dentro de tu casa, que te dicen, no, ¿y por qué no pagas nomás coima? ¿Por qué no haces nomás esto? ¿Por qué no copias nomás en el examen? ¿Por qué no saltas nomás la fila? No, esto es serio, esto es serio, esto requiere una decisión. Y nos dice, en la medida en la que tomemos esa decisión nos van a perseguir. Sin embargo, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el final. Dios va a estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Bueno, hasta aquí Jesús entonces nos anuncia de que hay que cumplir los mandamientos y que el amor es el motor que nos va a poder llevar a nosotros a poder cumplirlos, ¿sí? Y que eso va a tener una consecuencia negativa porque nos van a perseguir, pero que no tenemos que tener miedo. Pónganse contentos cuando les persiguen por mi causa, nos dice el Señor. Y que vamos a recibir bendiciones y alegrías que no se comparan. Sí, la alegría de trabajar para el Señor no tiene esa paz y esa justicia que se experimenta, no tienen comparación. Después de esto, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, estamos subiendo a Jerusalén y allí se va a cumplir lo que escribieron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado al poder extranjero, será burlado, maltratado y escupido. Después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los 12 no entendieron nada de aquello. Este era un lenguaje misterioso para ellos y no comprendían lo que decía. Entonces aquí Jesús vuelve a anunciar su pasión. Él dice, esto es lo que hay que vivir. Y Él es el primero que lo vive. Esto es lo que hay que hacer. Y Él es el primero que lo hace. Y detrás de Él nos vamos. Él es nuestro Maestro. Él es nuestro Señor. Detrás suyo nos estamos yendo. Y sabemos a dónde nos lleva ese camino. A la felicidad eterna, a la paz, a la alegría y a la justicia que no se acaban. Y que en esta vida, en esta tierra también
podemos experimentarlo. Y ahí nos anuncia de que va a morir, pero que la muerte no es el final, ¿sí? ¿Qué es lo peor que le podían hacer antes a la gente? Matarle. Y aquí nos dice, bueno, la muerte no es lo peor, ¿sí? La muerte en la eternidad, la muerte en la eternidad, eso es lo peor. Entonces aquí nos dice, él anuncia su pasión y anuncia que va a resucitar. ¿Por qué anuncia que va a resucitar antes de que suceda? Para que cuando suceda, la gente crea. Y aquí nos dice que ellos no entendían, ¿verdad? Ellos no comprendían, ellos todavía estaban en el mundo, ellos todavía no estaban configurados con el Espíritu Santo, ¿sí? La actitud de los apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo es muy diferente a cuando ellos reciben el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora, en esta época de tiempo pascual, se está leyendo en la misa para los que siguen entre semana y para los que no sería muy lindo que puedan seguirlo. Ahí también se experimenta el amor de Dios. Leemos la lectura de Hechos de los Apóstoles y ahí vemos cómo eran los apóstoles, no entendían, tenían miedo, ¿sí? Hasta que después en Pentecostés el Espíritu Santo viene. La primera predicación de Pedro se convierte en 3.000 personas, ¿sí? ¿Y cómo puede ser que esa persona miedosa haga que se convierta en 3.000? Dos cosas. El Espíritu Santo obrando con toda su intensidad y la autoridad que tenía él por la forma de vivir, ¿sí? Entonces, ellos bien estaban dispuestos a dar su vida en el momento en el que tenían que entregarlo. Entonces la gente creía. Hoy, tal vez una persona no se convierte con 3.000 predicaciones, porque miran la vida de las personas, miran la vida de muchos católicos y ven antitestimonios. Antitestimonios. Entonces, en lugar de ser nosotros imanes que atraemos a la gente hacia Dios, les alejamos. Entonces, por eso que nosotros también tenemos que mejorar, por amor al prójimo. Porque gracias a que nosotros mejoramos, el prójimo quiere acercarse a Dios. Y dice, yo quiero tener a Dios así también. Y entonces empiezan a acercarse al Señor. Como ellos no entendían, entonces ahí por el camino Jesús obra un milagro. Dice, ya cerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Esta para mí es una de las mejores partes del Evangelio. Yo amo esta parte del Evangelio. Dice, había un ciego sentado al borde del camino. Es decir, él no podía ver lo que estaba pasando, ¿sí? Y estaba sentado esperando nomás, ¿sí? Y ese somos nosotros, ese era yo, sentado ahí sin poder ver hasta que el Señor me abrió los ojos. Y dice, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello y le dieron la noticia. Es Jesús el Nazoreo que pasa por aquí, dice. Dios siempre está pasando por nuestra vida. Así como algunos vieron en el anuncio, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Siempre está llamando el Señor. Todos los días, todo el tiempo. Nosotros no le escuchamos nomás porque estamos ocupados, pero el Señor llama. Entonces, en la medida en la que nosotros escuchamos, podemos pedirle cosas, así como este ciego. Y dice, entonces empezó a gritar, dice, sin miedo, sin vergüenza. Él sabía cuál era su prioridad, él sabía qué quería. Y le pide, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza. Y muchas veces así, cuando nosotros queremos hacer bien las cosas y la gente no, cállate. Y ahí es cuando tenemos que gritarle más fuerte a nuestro Señor, más fuerte. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, porque yo no puedo, pero vos sí podés. Porque yo soy débil, pero en tu poder todo es posible. En tu poder y en tu amor. Y ahí dice, Jesús se detuvo. Jesús se detiene para mirarme a mí, para mirarte a vos. Y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Dios te pregunta, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres que haga por ti? Él ya sabe antes que le pidas, pero Él quiere que vos manifiestes tu voluntad. ¿Sí? Quiere que manifiestes tu voluntad. Entonces, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, a que vea, dice. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado.
¿Por qué nuevamente le dice te ha salvado? Porque la salvación es más importante que la sanación. Y porque él creyó, ¿sí? Porque él creyó de que Jesús tenía el poder, él se salvó, ¿sí? Por la fe seremos salvados, nos dice en una parte San Pablo. Porque finalmente es la fe la que nos lleva a nosotros a poder acudir al sacramento de la reconciliación, para poder confesar y recibir la misericordia de Dios. Es la fe la que nos lleva a comulgar, a recibirle físicamente a Jesucristo, a Dios dentro nuestro. Entonces es esa fe la que nos salva, la que nos salva. Y muchas veces nos sana también. Eso es lo que nos muestra el Señor. Al instante, dice, al instante, cuando Jesús dijo, cobra la vista, al instante pudo ver. Entonces, en la medida en la que yo puedo ver lo que Dios quiere, puedo ver la mano de Dios en mi vida, al instante yo empiezo a dar gloria a Dios, yo empiezo a ser agradecido, empiezo a sentir el amor de Dios y a amarle al prójimo. No hay otro camino, no hay secreto. Todo está revelado en este libro que está aquí. Todo, todo está aquí. Por ignorancia perece mi pueblo, formémonos, formémonos. En la medida en la que más entendemos, más conocemos. Más conozco, más puedo amar. No puedo amar lo que no conozco. San Agustín. Y dice, el hombre seguía a Jesús glorificando a Dios y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios, dice. Entonces, la gente que presenció bendecía a Dios. Entonces, ¿qué estamos llamados a hacer nosotros? A poder renunciar a nosotros mismos, ¿sí? Pero antes hay que hacer algo, hay que dejarnos amar por Dios. Hay que hacer esa pausa, dejarnos amar por Dios. Ese amor me lleva a mí a renunciar a todo, ¿sí? No hay amor más grande que quien da la vida por sus amigos, nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, ¿sí? En el capítulo 15, en el versículo 13. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El que da la vida, no hay amor más grande. Entonces nosotros estamos llamados a poder amar, ¿sí? A ver cómo Dios nos amó. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo de tanto amor que tiene por nosotros en una cruz. 3 horas de sufrimiento colgado. Tanto nos ama Dios que hizo eso para salvarnos. Entonces nosotros recibimos ese amor, empezamos a renunciar no con tristeza, empezamos a renunciar con alegría, con gratitud, contentos de la renuncia que estamos pudiendo hacer, glorificando a Dios con nuestra vida y en la medida en la que la gente presencie la forma en la que vivimos, en la que predicamos el Evangelio, ¿sí? Entonces la gente va a empezar a glorificar a Dios. Predicar con nuestras palabras, pero con nuestras vidas primero, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer. El Señor pasa hoy y vuelve a quedarse. Vuelve a pasar junto a mí, vuelve a pasar junto a vos. Y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y ahí nosotros le respondemos, ¿qué tengo que hacer, Señor? Él te dice, recibir mi amor y amarle al resto. El que ama ha cumplido toda la ley. En la medida en la que vos ames a tu prójimo con tu vida y también con tus palabras, entonces la gente va a sentir esa atraída hacia Dios y le van a dar gloria. Van a poder bendecir así como vieron este milagro. Jesús quiere sanarnos, quiere liberarnos, así como lo hizo con este ciego. Quiere sanarte, quiere sanarme de toda herida, de todo mal. Quiere llevarnos a la casa del Padre y que nos quedemos ahí. Pero para eso tenemos que vivir en estado de gracia. Si no vivimos en estado de gracia, no vamos a poder llegar a la casa del Padre. Tal vez en su misericordia, al final de nuestras vidas, tal vez nos dé el tiempo, tal vez no. Yo no estoy dispuesto a arriesgarme. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Y sé que Él tiene el poder para guardar hasta el último día la misión que Él mismo me encomendó. Y ella entendió bien eso. Ella entendió perfectamente eso. Ella entendió lo que es la renuncia total. Renunció a su hijo en una cruz por amor a Dios, porque ella tenía fe.
Entonces ese es el ejemplo de fe para nosotros, ejemplo de creer en Dios. Entonces, haciendo un resumen de todo, nos invita a sentirnos amados, a amar al prójimo, ¿sí? A hacer lo que Dios nos pide, a preguntarle qué tengo que hacer, ¿sí? Y finalmente cuando nosotros hagamos, ¿sí? Cuando recibamos esa sanación de Dios y esa sanación nos lleva a actuar, recibamos ese amor de Dios y eso nos lleva a actuar, entonces la gente va a sentirse atraída hacia Dios y ahí va a poder restaurarse esa iglesia que Jesús fundó aquí en la tierra. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias con todo mi ser por esta oportunidad de servirte en tu presencia. Te quiero agradecer por tu amor, por tu misericordia, porque eso nos impulsa a nosotros a renunciar a todo y a renunciar contentos. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te pido, Señor, que podamos escucharte, que podamos abrirte cuando vos pasás para sentir tu amor. Sentir tu amor y tu misericordia, Señor. Que así podamos ser amorosos y misericordiosos con el resto. Te pido, Señor, que todas las palabras que se pronunciaron queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón con el fuego del Espíritu Santo, para que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica. Con tu gracia, Señor. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos en el camino, por llevarnos siempre a Jesús, y por interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo, ante el Espíritu Santo. Gracias, Madre, por acompañarnos, por amarnos, por protegernos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, a la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoyes las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes y la llevemos siempre con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta, que esta catequesis haya podido ser de bendición para ustedes y que realmente puedan vivir la palabra, que puedan realmente vivir esta experiencia de Dios, que puedan compartirla con otras personas para que podamos llegar a más corazones y que puedan realmente sentir el amor de Dios. Ese es mi deseo más profundo, para que algún día todos podamos encontrarnos allá arriba. Que tengan una excelente semana.